El despiadado contraataque de la Tierra conmociona al Consejo Galáctico HFY. Se suponía que la sesión de emergencia del Consejo Galáctico abordaría el problema humano. 3 especies de consejeros habían atacado la Tierra simultáneamente, esperando una rápida victoria sobre la civilización primitiva y recién contactada. En cambio, el contraataque de la Tierra había sido tan rápido, tan brutal, tan creativo que las 3 flotas atacantes habían sido destruidas en 48 horas. Ahora esas mismas especies estaban aquí, implorando protección al Consejo. De humanos. Soy la embajadora Belsara de la Unión Sibariana. He servido en el Consejo Galáctico durante 3 siglos. He presenciado guerras que asolaron sistemas estelares. He negociado tratados de paz entre especies que, literalmente, no podían respirar la misma atmósfera. Pero nunca había visto nada parecido a las imágenes que estábamos a punto de ver. Concejales, anunció el presentador, esto es lo que sucedió cuando 3 especies intentaron conquistar la Tierra. Las luces se atenuaron. Lo que vimos en los siguientes 30 minutos cambió todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Esta es esa historia. 3 semanas antes, el dominio Sacreen, la jerarquía Cortan y el Imperio Velcros habían formado una alianza secreta. Su objetivo, conquistar la Tierra y repartirse sus recursos. La Tierra era una especie joven, con apenas 200 años de experiencia en viajes espaciales. Contaban con tecnología decente, pero nada comparable a las capacidades militares de las potencias galácticas establecidas. La alianza planeó un ataque coordinado. 3 flotas, 3 vectores de ataque, asalto simultáneo a las defensas orbitales de la Tierra y a los principales centros de población. Protocolo de conquista estándar. Ya lo habían hecho con éxito docenas de veces con otras especies primitivas. Los humanos no sabrán que les ha golpeado, declaró el comandante de guerra Sacreen, Kratbar, durante la reunión informativa previa a la batalla. Tenía razón en eso, solo que no de la manera que esperaba. El ataque comenzó a las 6, hora estándar de la Tierra. Las fuerzas Sacreen atacaron las instalaciones lunares de la Tierra. Los Cortans atacaron los astilleros orbitales. Los Velcros bombardearon lo que identificaron como principales centros de mando militar en la superficie terrestre. Durante las 3 primeras horas, todo transcurrió según lo previsto. Las defensas de la Tierra se pusieron en marcha. Las bajas fueron numerosas en ambos bandos, pero las fuerzas atacantes contaban con superioridad numérica. La victoria parecía inevitable. Entonces, a las 9 est, las Fuerzas Armadas de la Tierra dejaron de combatir de forma convencional y comenzaron a pelear como humanos. La primera señal de que algo andaba mal provino del ataque lunar de los Sacreen. Mando, hemos asegurado la base humana principal. Resistencia mínima. ¿Se han retirado? ¿Bajo tierra? Los estamos persiguiendo a través de su red de túneles. Excelente. Continúen avanzando. Aseguren todas las instalaciones. 6 horas después, Mando, tenemos un problema. Los túneles son laberínticos. Nos encontramos constantemente con emboscadas. Pequeños grupos humanos aparecen de la nada, causan bajas y luego desaparecen. Hemos perdido el contacto con el 40% de nuestras fuerzas. ¿40%? ¿Desde guerrilla tácticas? Señor, estas no son simples tácticas de guerrilla. Los humanos están utilizando el entorno, derrumbando túneles tras nuestras fuerzas, liberando la atmósfera en secciones selladas. Han convertido toda la base en un arma contra nosotros. Los Sacreen continuaron su avance, confiando en que su superioridad numérica acabaría imponiéndose. Nunca alcanzaron la siguiente posición humana. Toda la red de túneles estaba minada. Cuando las fuerzas Sacreen alcanzaron cierto punto, los humanos detonaron cargas que provocaron el derrumbe simultáneo de kilómetros de túneles. 3000 soldados Sacreen, enterrados vivos, en una tumba a la que habían entrado voluntariamente. La flota de Cortan experimentó diversos problemas.
habían logrado atacar los astilleros orbitales de la Tierra. Objetivos grandes y vulnerables. Fáciles de destruir. Excepto que los astilleros en realidad no eran tan importantes. Almirante, hemos destruido las principales instalaciones de construcción orbital. La capacidad de construcción naval de la Tierra se ha reducido significativamente. Excelente. Comiencen el bombardeo de los objetivos secundarios. Lo que los Cortans desconocían, la Tierra había previsto ataques orbitales. Los astilleros que habían destruido eran señuelos, lo suficientemente funcionales como para parecer legítimos, pero en realidad simples objetivos costosos diseñados para malgastar la munición Cortan. Los astilleros estaban ocultos en campos de asteroides, camuflados entre operaciones mineras y protegidos por sistemas defensivos que los cortanos no habían detectado. Mientras la flota de Cortan se centraba en objetivos falsos, esos astilleros ocultos lanzaban sus productos. 300 drones de combate pequeños, rápidos y de gran maniobrabilidad. Almirante, estamos detectando múltiples ataques entrantes. Los drones no intentaban destruir las naves Cortan. Intentaban, junta a ellos. Lo lograron. En 2 horas, la flota de Cort estaba librando 2 batallas, una externa, contra las fuerzas convencionales de la Tierra, y otra interna, contra drones autónomos que se habían infiltrado en sus naves y estaban saboteando sistemáticamente los sistemas críticos. ¿Cómo entran estos drones? La integridad de nuestro casco es. Señor, están utilizando nuestros propios puertos de acoplamiento. Están transmitiendo códigos de identificación de Cortan. Nuestros sistemas automatizados están dejándolos entrar. La Tierra había pirateado los sistemas IFF de Corta y estaba utilizando los propios protocolos de seguridad de la flota en su contra. El bombardeo de superficie de Belcross tuvo éxito inicialmente. Destruyeron lo que parecían ser importantes centros de mando militar en varios continentes. Objetivo Alfa destruido. Objetivo Beta destruido. La estructura de mando de la Tierra se está derrumbando. Excepto que no lo fue. Los centros de mando eran edificios gubernamentales civiles descentralizados que habían sido evacuados horas antes del ataque. El verdadero mando militar ya se había trasladado a instalaciones subterráneas reforzadas que los Belcross no habían identificado. Mientras la flota Belcross se felicitaba por haber destruido al liderazgo de la Tierra, el verdadero mando militar terrestre lanzaba su contraataque. No contra la flota Belcross en órbita. Contra el planeta natal de los Belcross. ¿Qué? Están atacando. A nosotros. ¿Cómo? ¿De dónde salieron estos barcos? La Tierra había posicionado naves de ataque cerca del espacio Belcross semanas antes de la invasión. Ocultas. A la espera. Utilizando tecnología de sigilo experimental que los Belcross no podían detectar. En el momento en que las fuerzas de Belcross atacaron la Tierra, esas naves ocultas impactaron la infraestructura orbital de Belcross. No son objetivos civiles. No son centros de población. Solo satélites militares, redes de comunicaciones y plataformas defensivas. Están desmantelando nuestra red de defensa. ¿Cómo lo están haciendo? Estos barcos, la tecnología, es más avanzada de lo que nuestros servicios de inteligencia nos habían indicado. Porque la Tierra había compartido deliberadamente obsoleto tecnología con el Consejo Galáctico. Sus capacidades de vanguardia reales habían sido cuidadosamente ocultadas. 24 horas después del ataque inicial, las 3 fuerzas invasoras se encontraban en retirada. Pero la Tierra no aceptaba la retirada. Estaban persiguiéndola. Concejales, continuó el presentador, mostrando demostraciones tácticas. Lo que sucedió a continuación demuestra un pensamiento estratégico humano sin precedentes. Las fuerzas lunares Sacreen intentaron retirarse. La Tierra se lo permitió. Que suban a bordo de sus naves. Que enciendan los motores. Que comiencen las secuencias de partida. A continuación, se activaron armas de energía dirigida ocultas en la superficie lunar, armas colocadas específicamente para atacar a las naves durante el despegue.
cuando los escudos son más débiles y la maniobrabilidad es más limitada. Ellos permitieron que los Acreen creyeran que escapaban, y luego atacaron cuando eran más vulnerables. Tasa de bajas: 93% de las fuerzas en retirada. Un consejero Sacreen se puso de pie, temblando de rabia. Esto es una barbaridad. Podrían habernos dejado retirarnos. ¿Te dejaron ir?, interrumpió la embajadora humana. Era la primera vez que hablaba. Su voz era fría. Clínica. Solo nos aseguramos de que te fueras. Nuestro así es la guerra. Vinisteis a conquistar. Os enviamos a casa hechos pedazos. Eso es la guerra. El presentador continuó. La flota Cortan, que seguía luchando contra la infiltración de drones, intentó retirarse a una distancia segura. La Tierra persiguió con naves convencionales. No intentaban destruir las naves Cortan, sino captura a ellos. Imposible. Nuestros barcos son más avanzados. No pueden igualar nuestra velocidad. No están igualando tu velocidad. Están prediciendo tu trayectoria. Te están cerrando el paso. Te están acorralando. Los Cortans estaban siendo conducidos hacia un lugar específico. Un campo de escombros. Un espacio supuestamente vacío. Excepto que no estaba vacío. La Tierra había colocado cientos de minas cinéticas por todo el campo. Inactivas. Indetectables hasta su activación. Cuando la flota Cortan entró en la zona de ataque, intentando escapar de las naves humanas que la perseguían, las minas se activaron. Es una trampa. Maniobras evasivas. Demasiado tarde. Demasiadas minas. Muy poco espacio. La flota Cortan fue efectivamente destruida. No por un ataque directo, sino por ser maniobrado en una trampa preposicionada. Lo planearon, susurró un consejero de Cortan. Incluso antes de que atacáramos. Sabían que vendríamos. Se prepararon buscado, nos obligaron a atacar para que pudieran demostrar sus capacidades. La embajadora humana no confirmó ni negó nada. Simplemente sonrió levemente. Los Velcros sufrieron el contraataque más devastador desde el punto de vista psicológico. Después de que las fuerzas terrestres desactivaran las defensas orbitales de Velcros, no invadieron. No bombardearon. No destruyeron. Ellos transmiten. A todos los dispositivos de comunicación de Velcros. A todas las pantallas. A todas las redes. Ciudadanos del Imperio Velcros, les habla la almirante Sarah Chen de la Flota de Defensa Terrestre. Sus fuerzas armadas atacaron nuestro planeta sin provocación alguna. Sus líderes ordenaron ataques contra centros de población civil. Su gobierno declaró la guerra a la humanidad. Podríamos destruir vuestro planeta natal. Tenemos la capacidad. Pero no estamos aquí para conquistar ni para vengarnos. Estamos aquí para transmitir un mensaje. La Tierra no acepta ataques no provocados. La Tierra no perdona los intentos de genocidio. La Tierra voluntad de exigir responsabilidades a los culpables. Hemos desactivado sus defensas orbitales. Nos hemos infiltrado en sus redes militares. Tenemos una superioridad táctica completa. Tienen 24 horas para entregar a sus líderes militares para que sean juzgados. Si cumplen, nos retiraremos y estableceremos relaciones diplomáticas. Si se niegan, les demostraremos por qué atacar la Tierra fue la peor decisión que su especie haya tomado jamás. La transmisión incluyó imágenes de las ciudades destruidas de la Tierra, el número de víctimas y los nombres de los fallecidos. Luego se mostró a los líderes militares de Velcros planeando el ataque. Sus palabras exactas: los humanos son primitivos. Los aplastaremos fácilmente. El efecto sobre la población de Velcros fue inmediato. En 12 horas, los civiles de Velcros se amotinaron, exigiendo la rendición de sus líderes, exigiendo la paz. En 18 horas, el mando militar de Velcros estaba bajo custodia. Habían sido traídos a la Tierra por su propia gente. La Tierra nunca volvió a disparar contra el territorio de Velcros. No era necesario.
La sesión extraordinaria del Consejo fue un caos. Los humanos violaron las leyes de la guerra. ¿Qué leyes?, preguntó con calma el embajador humano. ¿Las que prohíben los ataques contra la población civil? Ustedes las violaron primero. ¿Las que prohíben el uso excesivo de la fuerza? Utilizamos una fuerza precisa y calibrada contra objetivos militares. ¿Las que exigen una respuesta proporcional? Respondimos al intento de genocidio con una acción militar selectiva. ¿Qué leyes violamos? Silencio. Permítanme aclarar la posición de la Tierra, continuó el embajador Chen. 3 especies nos atacaron sin provocación. Intentaron conquistar nuestro planeta. Atacaron objetivos civiles. Mataron a miles de nuestros ciudadanos. ¿Y ustedes quieren debatir si nuestra respuesta era apropiado? Nosotros no empezamos esta guerra. Pero nos aseguramos de terminarla. Persiguieron a las fuerzas en retirada, acusó el consejero Sacreen. Nos enfrentamos a las fuerzas militares que habían invadido nuestro territorio. La retirada no borra eso. Vinieron a nuestro espacio. Atacaron a nuestra gente. No tienen derecho a quejarse cuando nos defendemos eficazmente. Manipulaste a la población de Belcros en contra de su gobierno. Les mostramos la verdad. Sus líderes militares planearon atacar la tierra. Les mostramos a su pueblo pruebas de esa planificación. Les mostramos lo que habían autorizado. Si eso provocó que su población se volviera contra sus líderes, ese es su problema, no el nuestro. El concejal de Cortan habló en voz baja: destruisteis nuestra flota. Perdiste tu flota intentando conquistarnos, corrigió Chen. Hay una diferencia. Nosotros no vinimos a tu espacio. No atacamos tus planetas. Tú trajiste la guerra a la Tierra. Nosotros te la devolvimos. Con creces. La presidenta del Consejo, una trexiana llamada Belmora, pidió que se respetara el orden. Embajador Chen, el Consejo está preocupado. Sus capacidades militares superan con creces lo que ha revelado. Sus tácticas demuestran un pensamiento estratégico desconocido para la mayoría de las civilizaciones galácticas. Su disposición a buscar la victoria total en lugar de negociar una rendición condicional es preocupante. Les preocupa que seamos buenos defendiéndonos. Nos preocupa que ustedes también son buenos en ello. Esa tierra podría ser una amenaza para la estabilidad galáctica. Chen se rió. De verdad se rió. Consejero, 3 especies intentaron conquistar la Tierra. No éramos una amenaza. Éramos un objetivo. Pero claro, hablemos de estabilidad. Hablemos de cómo 3 especies miembros del Consejo coordinaron un ataque no provocado contra una civilización recién contactada. Analicemos si eso demuestra un comportamiento estable y confiable. Sacó la documentación. Aquí tienen información de nuestras redes. Los Sacreen, Cortans y Belcros han estado planeando este ataque durante 6 meses. Se pusieron en contacto con otras 17 especies del Consejo en busca de apoyo. 12 se negaron, pero 5 proporcionaron información sobre las defensas de la Tierra. ¿Quieren hablar de amenazas a la estabilidad? Empiecen por investigar qué miembros del Consejo ayudaron en una guerra de conquista ilegal. La Cámara estalló. Orden. Exigió Belmora. Embajador Chen, está haciendo acusaciones muy graves. Estoy presentando hechos. Tenemos interceptaciones de comunicaciones, registros financieros, transcripciones de reuniones. Su propia especie del Consejo ayudó a planificar el ataque a la Tierra. Y ahora están preocupados por nosotros. Chen se puso de pie. Esta es la postura de la Tierra. Fuimos atacados. Nos defendimos. Demostramos que atacarnos es un error catastrófico. No buscamos la expansión ni la conquista. Pero no toleraremos que especies que nos consideran demasiado primitivos para defendernos nos traten como presa fácil. Estás amenazando al Consejo. Estoy explicando la realidad. La Tierra deseaba una integración pacífica en la civilización galáctica.
Solicitamos nuestro ingreso al Consejo. Compartimos tecnología. Establecimos relaciones comerciales. Intentamos la diplomacia. Y 3 especies respondieron intentando conquistarnos. Miró a su alrededor en la habitación. ¿Quieren saber si la Tierra representa una amenaza? Pregúntense, ¿somos más peligrosos como amigos o como enemigos? Porque después de esto, no podrán mantenernos como observadores neutrales. O aceptan a la Tierra como un socio genuino, o nos tratan como adversarios. La decisión es suya. Eso suena a ultimátum. Es una observación. No pueden atacarnos, fracasar en su intento de conquistarnos y luego esperar que sigamos actuando como si nada hubiera pasado. La Tierra recuerda. La Tierra aprende. Y la Tierra no olvida haber sido blanco de un genocidio. El Consejo exigió pruebas de las acusaciones de Chen. Ella lo proporcionó. Ampliamente. Las interceptaciones de comunicaciones muestran a funcionarios de Sacreen discutiendo el problema humano y proponiendo una solución militar. Registros financieros que muestran los pagos de Cortan a redes de inteligencia a cambio de información sobre las defensas de la Tierra. Transcripciones de reuniones donde el mando militar de Belcross planeó el ataque, dirigido específicamente a centros civiles para quebrantar rápidamente la moral humana. Y lo más incriminatorio, grabaciones de otras 5 especies del Consejo proporcionando información, análisis tácticos y ánimos a las fuerzas atacantes. Esto es imposible, protestó el concejal Texvara. ¿Cómo interceptaron las comunicaciones del Consejo? Estas están protegidas contra cualquier capacidad de pirateo conocida. Estás dando por sentado que la capacidad de pirateo informático de la Tierra coincide con tu comprensión de la tecnología, respondió Chen. Error de suposición. Hemos tenido acceso a las redes de comunicaciones del Consejo durante 8 meses. Hemos estado escuchando, aprendiendo, documentando. Eso es espionaje. Eso es supervivencia. Somos una especie nueva en la civilización galáctica. No tenemos siglos de historia diplomática. No tenemos alianzas establecidas. Así que nos adaptamos, recopilamos información. Aprendimos en quién podíamos confiar y quién planeaba atacarnos. Ella buscó más datos. Sabíamos del ataque planeado 6 semanas antes de que ocurriera. Evacuamos los centros civiles que iban a ser atacados. Reposicionamos los recursos militares. Preparamos nuestro contraataque. Estábamos listos. Si lo sabías, ¿por qué no solicitaste la intervención del Consejo? Chen sonrió con frialdad. Porque queríamos ver quién atacaría realmente. ¿Quién los apoyaría? ¿Quién se mantendría neutral? Ahora sabemos exactamente cuál es nuestra posición. Y, lo que es más importante, hemos demostrado lo que sucede cuando se ataca la Tierra. Las pruebas eran irrefutables. 5 especies del Consejo habían ayudado a los atacantes. Este es un escándalo sin precedentes en la historia del Consejo, declaró Belmora. Esas especies deben afrontar las consecuencias. No nos importan las consecuencias, interrumpió Chen. Eso es política interna del Consejo. A nosotros nos importa la seguridad de la Tierra. Así que esto es lo que sucederá a continuación. 1. La especie atacante pagará reparaciones por los daños causados a la Tierra. Compensación total por cada víctima civil, cada edificio destruido, cada pérdida económica. No negociable. 2. Esas 5 especies que les ayudaron tienen prohibido el acceso al territorio terrestre durante 50 años. Nada de comercio. Nada de comunicación. Nada. 3. La Tierra recibe la membresía completa del Consejo de inmediato. Con derecho a voto, garantías de seguridad, el paquete completo. No nos quedaremos en estado de prueba, después de demostrar que podemos defendernos. 4. El Consejo implementa nuevos protocolos para prevenir ataques coordinados contra las especies miembros. Con mecanismos de aplicación reales, no solo directrices cordiales. Estas exigencias son extremas.
Estas exigencias son justas. ¿Quieren algo extremo? Les puedo mostrar lo que es ser extremo. La Tierra tiene 400 naves actualmente desplegadas por todo el espacio del Consejo. No las pusimos allí para rutas comerciales. Son una medida de seguridad. Son un recordatorio de que la Tierra puede llegar a cualquier mundo del Consejo en 72 horas. No pueden atacarnos, fracasar y luego negociar desde la posición de fuerza. Estás amenazando a todo el Consejo. Estoy estableciendo la disuasión. Hay una gran diferencia. No queremos la guerra. Queremos la paz. Pero queremos una paz contundente. Una paz donde todos sepan que atacar la Tierra termina mal. Se convocó la votación. Las exigencias de la Tierra. Acéptalas o recházalas. La Cámara permaneció en silencio mientras se realizaba el recuento de votos. 473 especies a favor. 89 en contra. 12 abstenciones. Las demandas de la Tierra fueron aceptadas. Chen asintió. Bien. Tendremos nuestras naves de vuelta en territorio terrestre en una semana. Los pagos de reparaciones pueden estructurarse a lo largo de 10 años. Y esperamos que nuestro asiento en el Consejo esté listo en 30 días. Se puso de pie para marcharse, pero se detuvo. Y una cosa más, la Tierra ofrece alianzas defensivas a cualquier especie del Consejo interesada. Sin costo alguno. Sin exigencias territoriales. Solo protección mutua. Si alguien los ataca, la Tierra les brindará asistencia. Piénsenlo. 17 especies solicitaron inmediatamente negociaciones. 3 meses después del contraataque de la Tierra, visité su planeta natal. Como enlace del Consejo para las especies recientemente integradas, era mi responsabilidad evaluar la preparación de la Tierra para la plena incorporación. Lo que descubrí puso en tela de juicio todas las suposiciones que había desarrollado a lo largo de 3 siglos de servicio diplomático. La Tierra era caótica. Los seres humanos mantuvieron cientos de naciones, culturas e idiomas diferentes. Discutían constantemente sobre todo. Sus gobiernos discrepaban incluso en cuestiones políticas fundamentales. ¿Cómo funcionan ustedes?, le pregunté a mi enlace, el Dr. James Morrison. La mayoría de las especies se unifican antes de lograr los viajes espaciales. Ustedes aún están fragmentados. Somos diversos, no fragmentados, corrigió Morrison. La diversidad nos fortalece. Diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes soluciones a los problemas. Cuando coincidimos en algo, como defender la Tierra de una invasión, es porque lo hemos puesto a prueba frente a todas las objeciones posibles. Pero la ineficiencia. Esto se compensa con la creatividad. Las especies unificadas piensan de forma uniforme. Nosotros pensamos, caóticamente, pero el caos genera innovación. Observen nuestro contraataque. 3 estrategias diferentes contra 3 enemigos diferentes. Ninguna estructura de mando única podría haber coordinado eso. Tuvimos docenas de equipos independientes desarrollando soluciones. Se implementaron las mejores. Eso es aterrador. Morrison sonrió. Eso es humano. Somos desordenados. Somos impredecibles. Pero somos muy buenos adaptándonos a las amenazas. Recorrí las ciudades reconstruidas de la Tierra. Las zonas afectadas durante la invasión estaban siendo reconstruidas. Esta fue la zona cero del bombardeo de Belcross, explicó Morrison, señalando las obras de construcción. 12.000 bajas. Creían que destruir nuestras ciudades quebraría nuestra moral. No es cierto. Nos enfureció. Los humanos no respondemos a la destrucción rindiéndonos. Respondemos reconstruyendo. Y, por lo general, haciendo que quien destruyó las cosas se arrepienta. Observamos a los equipos de construcción, humanos y extraterrestres trabajando juntos. Reconocí a varias especies como miembros del Consejo. Se ofrecieron como voluntarios, explicó Morrison. Tras nuestro contraataque,
Decenas de especies se pusieron en contacto con nosotros para ofrecer su ayuda. Lo llamaron solidaridad. Al parecer, atacar la Tierra despertó nuestra simpatía. ¿O te hizo dar miedo? Probablemente ambas cosas. Pero estamos aprovechando la buena voluntad. Construyendo relaciones. Estableciendo relaciones comerciales. Haciendo amigos. Porque la Tierra no quiere estar aislada. Queremos formar parte de la civilización galáctica. Simplemente queremos que sea en condiciones en las que la gente no nos considere un blanco fácil. Me reuní con el almirante Chen en el principal centro de mando militar de la Tierra. Embajador Belsara, bienvenido a la Tierra. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy realizando una evaluación para la selección final de miembros del Consejo. Necesito comprender las capacidades militares de la Tierra. ¿Por qué? Para asegurar que estén a la defensiva, no a la ofensiva. Chen sonrió. Todo es defensivo si te defiendes de un ataque. Toda la filosofía militar de la Tierra se basa en la disuasión. Hacer que atacarnos sea tan costoso que nadie lo intente. El contraataque lo demostró. No nos interesa la conquista, pero estamos muy interesados en asegurarse de que nadie nos conquiste. Al Consejo le preocupan sus capacidades no reveladas. Entonces el Consejo debería haber preguntado antes de que 3 especies nos atacaran. Revelamos lo que considerábamos apropiado para las relaciones pacíficas. Cuando las relaciones pacíficas fracasaron, demostramos nuestras capacidades reales mediante una demostración práctica. Los revelarás ahora. Algunas. No todas. La Tierra mantiene la ambigüedad estratégica por la misma razón por la que mantuvimos la vigilancia de las comunicaciones del Consejo. Somos nuevos aquí. No tenemos siglos de confianza. Así que mantenemos algunas capacidades en secreto. Es una medida de precaución. Esa no es la forma en que suelen actuar los miembros del Consejo. Por eso 3 concejales pensaron que atacarnos era viable. Quizás si el ayuntamiento funcionara de otra manera, no necesitaríamos seguro. Mi última entrevista fue con el secretario general de la Tierra, Okonkwo. Señor secretario general, el Consejo está preocupado porque la respuesta agresiva de la Tierra a la invasión indica una posible inestabilidad. Okonkwo arqueó una ceja. 3 especies nos atacaron. Nos defendimos. Eso es estabilidad. Lo que sería inestable es permitir que los ataques queden sin respuesta. Pero su respuesta fue desproporcionada. Nuestra respuesta fue proporcional ante la amenaza. Vinieron a conquistar. Nos aseguramos de que no pudieran. La proporcionalidad no significa igualar la fuerza con la fuerza. Significa alcanzar los objetivos defensivos necesarios. ¿Cuáles eran? Sobrevivir. Contraatacar. Establecer la disuasión. Logramos las 3 cosas. Ahora otras especies lo saben. Atacar la Tierra es costoso. Ese conocimiento previene futuros ataques. Eso es estabilidad. Intenté un enfoque diferente. El Consejo teme que la Tierra sea demasiado agresiva para una coexistencia pacífica. El Consejo teme que la Tierra sea competente en la guerra. Hay una diferencia. Nosotros no buscamos la guerra. Pero cuando la guerra nos encuentra, ganamos. Eso no es agresión. Eso es competencia. Ella se inclinó hacia adelante. Embajador Belsara, permítame ser directo. La Tierra desea una integración pacífica en la civilización galáctica. Queremos comerciar, cooperar y compartir conocimientos. Pero no aceptaremos ser tratados como una especie inferior que puede ser atacada sin consecuencias. Si eso nos convierte en agresivos, que así sea. Preferimos ser respetados como amigos peligrosos a ser ignorados como seres inofensivos e irrelevantes. La incorporación al Consejo de la Tierra se concretó 6 meses después de mi evaluación. Plenos derechos de voto. Garantías de seguridad. Acuerdos comerciales. Y algo sin precedentes. Otras 23 especies firmaron alianzas defensivas con la Tierra. Estamos formando una coalición,
explicó el almirante Chen durante el primer discurso formal de la Tierra ante el Consejo. Especies que valoran la protección mutua por encima de la sumisión a potencias más fuertes. La Tierra defenderá a sus aliados. Nuestros aliados defenderán a la Tierra. Juntos somos más fuertes que por separado. Fue un desafío sutil a las estructuras de poder tradicionales del Consejo. ¿Es esto un bloque?, preguntó nerviosamente la concejala Texbara. ¿Una facción dentro del Consejo? Es una alianza, corrigió Chen. No es diferente de los acuerdos de seguridad ya existentes. Solo que la nuestra incluye especies tradicionalmente consideradas débiles o vulnerables. Estamos demostrando que la fuerza militar no es la única medida de valor. La alianza creció hasta incluir 37 especies en el plazo de un año. Asistí a la conmemoración del aniversario del contraataque de la Tierra. Los humanos no suelen celebrar las victorias militares. Pero esta fue diferente. No se trata de celebrar la violencia, explicó el Dr. Morrison. Se trata de recordar que la Tierra sobrevivió, que nos defendimos con éxito, que demostramos que pertenecemos a la civilización galáctica. La ceremonia contó con la presencia de representantes de las 3 especies atacantes. ¿Por qué invitarlos?, pregunté. Porque forman parte de la historia. Nos atacaron. Sobrevivimos. Aprendieron. Ahora, no son exactamente amigos, pero tampoco enemigos. La reconciliación lleva tiempo. Estamos empezando el proceso. El representante de los Acreen declaró: vinimos a conquistar la Tierra pensando que los humanos eran primitivos. Nos equivocamos. Aprendimos. Y seguimos aprendiendo. La Tierra se ha ofrecido a compartir tecnologías defensivas con nosotros. Hemos aceptado. Quizás dentro de 50 años seamos aliados. Por ahora, ya no somos enemigos. Mi última conversación con el embajador Chen. Embajador, he estado documentando la integración de la Tierra para los archivos del Consejo. ¿Puedo preguntarle si anticipó cómo el contraataque cambiaría la política galáctica? Chen sonrió. Anticipábamos que sobreviviríamos. Esperábamos ganarnos el respeto. No anticipábamos convertirnos en el núcleo de una alianza defensiva. Eso es un beneficio inesperado. ¿Te arrepientes de la violencia? Lamento que haya sido necesario. 3 especies nos obligaron a demostrar nuestras capacidades violentamente. Hubiéramos preferido una integración pacífica. Pero ante la disyuntiva entre la extinción y la represalia, elegimos la represalia. No me arrepiento de haber sobrevivido. ¿Qué le depara el futuro a la Tierra? Continuamos con lo que empezamos: forjar relaciones, compartir tecnología y defender a nuestros aliados. No nos interesa dominar la civilización galáctica, sino participar en igualdad de condiciones. El contraataque demostró que no se nos puede subestimar. Ahora estamos demostrando que se puede confiar en nosotros. Como amigos. Como socios. La amistad lleva más tiempo. Pero somos pacientes. Los humanos somos muy buenos perseverando. El informe anual del Consejo incluyó la integración de la Tierra como un acontecimiento de importancia histórica. En concreto, el decisivo contraataque de la Tierra tras la invasión no provocada demostró capacidades militares superiores a las evaluaciones previas. Su respuesta, si bien severa, estuvo justificada legalmente y fue estratégicamente eficaz. Desde entonces, la Tierra se ha consolidado como un valioso miembro del Consejo y líder de una alianza defensiva emergente. Traducción: la Tierra asustó a todos, y luego se hizo amiga de las especies asustadas. Los Sacreen, Cortan y Velcros pagaron reparaciones durante 10 años. Sus líderes militares fueron juzgados por crímenes de guerra. Sus gobiernos se reformaron. Y poco a poco, las relaciones mejoraron. No olvidamos, dijo el almirante Chen durante una ceremonia de reconciliación, pero podemos perdonar. Con el tiempo. Con pruebas de cambio. Los seres humanos comprenden que los enemigos pueden convertirse en aliados.
Lo hemos hecho repetidamente entre nosotros. Podemos hacerlo con ustedes. Calificaron el contraataque de la Tierra de despiadado. Lo calificaron de desproporcionado. Lo calificaron de impactante. Punto. No fue ninguna de esas cosas. Simplemente, es lo que sucede cuando se ataca a una especie que evolucionó sobreviviendo contra todo pronóstico. Los humanos no responden a las amenazas rindiéndose. Responden eliminándolas. De forma permanente. Con creatividad. Decisiva. Los atacantes esperaban una resistencia primitiva. Se encontraron con una guerra sofisticada, librada por seres que habían dedicado 10.000 años a perfeccionar el arte de la supervivencia mediante la violencia. Lo sorprendente no fue que la Tierra contraatacara. Lo sorprendente fue que la Tierra contraatacara también. Esa es la lección. Nunca asumas que primitivo significa débil. Nunca confundas pacífico con inofensivo. Y, definitivamente, nunca ataques a los humanos esperando clemencia. Porque los humanos no tienen piedad con los agresores. Imparten justicia. Y la justicia, impartida por una especie que utiliza la creatividad como arma, se parece mucho a la crueldad para quienes la sufren.